290, capítulo 65.5, lo que sostenía la ladera. El salón se despejó lentamente. No a regañadientes, no con la cualidad de las personas que no querían irse, sino con la forma específica y pausada de las personas que habían estado en un lugar bueno y estaban dejando que la partida llegara a su debido momento. Los estudiantes salieron de 2 en 2 y de 3 en 3, la mayoría de ellos hablando con la tranquilidad y concentración de las personas que todavía estaban procesando lo que habían visto. Hannah Abbott se fue con Eville, su mano brevemente sobre su brazo en la forma en que comunicaba algo que había decidido no decir directamente, que era la comunicación correcta por el momento. Cedric se fue con Justin, los dos en la conversación específica de personas que habían perdido partidos y estaban comparando lo que habían aprendido al perderlos. Harry estaba último, parado cerca de las puertas del salón con la calidad que tenía después de las sesiones que lo habían llevado a un lugar nuevo, la calidad de alguien que estaba entre versiones de sí mismo, la antigua aún no había desaparecido del todo, la nueva aún no había llegado del todo. Miró a Ron al otro lado del pasillo con la expresión de alguien que había entendido que mañana, la vigilancia no era un desvío. Ve al sala común, dijo Ron. Díselo a los demás. Harry fue. El salón estaba vacío. O casi vacío. McGonagall no se había ido. Ella estaba parada en el extremo norte donde los tres profesores habían estado durante los partidos, y Flitwick estaba a su lado con la cualidad apenas contenida de alguien que había estado esperando esto desde la primera conversación al respecto, y Snape estaba a 1 metro a su izquierda con la quietud controlada que era simplemente su modo de ocupar el espacio. Ron caminó hacia el centro del salón. El piso despejado tenía la cualidad específica que tenía después del torneo, la ausencia de personas que lo habían llenado recientemente, la calidez particular de un espacio que había sido usado para algo genuino y aún conservaba sus residuos. Se paró en el centro y sintió el espacio con la plena conciencia que normalmente mantenía en segundo plano y sacaba adelante para ocasiones específicas. Las dimensiones del salón. El techo a la altura de siempre. El perímetro de protección que había establecido esa mañana todavía estaba débilmente presente en la piedra, no activo pero allí, la forma en que el trabajo permanecía en un espacio después de terminar. Los miró a los tres. Quiero dejar claras las condiciones, dijo. No hay límites en el casting. No hay que detenerse por el bien del entorno. Si me he equivocado acerca de lo que soy capaz de hacer, prefiero descubrirlo ahora y aquí que en junio. McGonagall lo miró con la expresión que había ido apareciendo a lo largo de 5 años y que, para entonces, ya estaba completamente formada. No te has equivocado, dijo. No cálidamente, la calidez de McGonagall siempre fue la precisión de alguien que solo dice cosas precisas. Que yo sepa, sobre cualquier cosa. Las condiciones me convienen, dijo Flitwick, con la cualidad de alguien que estaba completamente en el lugar correcto en el momento correcto y lo sabía. Snape no dijo nada. Tenía su varita en la mano. Ron sacó el suyo. Empieza cuando estés listo, dijo. McGonagall fue la primera en moverse. No fue la decisión de alguien que no estuviera seguro del acuerdo o que necesitara tiempo para adaptarse. Fue la jugada de alguien que había evaluado la situación y había decidido que la ventaja específica del primer lanzamiento pertenecía a quien estuviera dispuesto a comprometerse con ella, y se había comprometido. La secuencia de transfiguración con la que abrió no era la variedad de enseñanza, era la aplicación de combate, la versión específica de transfiguración que volvía el entorno en tu contra, el suelo, el aire y la materia disponible se convertían en cosas que requerían gestión al mismo tiempo que los propios elencos. Lo encontró con la atadura de campo. No la versión completa, no la versión sostenida de 4 minutos que le había mostrado a Dumbledore en septiembre. La versión comprimida, desplegada en un anillo de 6 pies de diámetro a su alrededor, amortiguaba la transfiguración ambiental al nivel del suelo sin afectar por completo su propio molde. Subió en el mismo segundo en que llegó la secuencia de McGonagall. Lo cual no fue una coincidencia sino el resultado específico de haber estado pensando en cómo manejar el enfoque de combate de McGonagall desde agosto. Flitwick, a su derecha, ya se estaba moviendo. Los encantamientos llegaron rápidos y enhebrados, la técnica del campeón de duelo,
lo mismo que le había mostrado a Harry con el control de tempo y el mínimo elegante, y vinieron desde el ángulo para el que estaba diseñado el límite de su campo y desde el ángulo no, simultáneamente, porque Flitwick había pasado 7 minutos observando a Harry navegar su aproximación y había sacado conclusiones. Las conclusiones fueron correctas. Flitwick había identificado que el campo se comprimía en lugar de extenderse y había apuntado 2 lanzamientos al borde del campo. Dejó pasar esos 2 yesos. No porque tuviera que hacerlo, podría haber extendido el campo, aunque habría costado duración, sino porque dejarlos pasar le dio la información de hacia donde apuntaba Flitwick, que era la información que necesitaba, y porque los 2 lanzamientos que atravesaron el límite eran encantamientos que podía redirigir. Los redirigió al suelo, inofensivos, y el movimiento no le costó nada significativo. Snape no se había movido. Esto no fue precaución. Ron había estado siguiendo la posición de Snape desde el primer segundo con la atención dividida que requería el compromiso de 3 partes, y la quietud de Snape no era la quietud de alguien esperando encontrar su momento. Era la quietud de alguien que lo estaba viendo manejar a McGonagall y Flitwick simultáneamente y estaba construyendo una imagen de todo lo que estaba haciendo, el campo, las redirecciones, la posición, la forma específica en que su atención se movía entre 2 amenazas activas, e iba a usar esa imagen. Le dio a Snape menos tiempo para terminarlo. Dejó caer el campo. El movimiento fue inesperado porque dejar caer un compromiso activo a mitad de camino no era una opción estándar en un duelo, renunciaba a la ventaja defensiva que representaba el campo. Lo que le dio fue la movilidad específica que el campo le había estado costando, había estado parado en el lugar durante 12 segundos mientras manejaba el ataque desde 2 direcciones, y permanecer en el lugar contra Snape era lo específico que no podía darse el lujo de hacer. Se movió hacia la izquierda, rápido, cruzando la línea entre McGonagall y Flitwick para que ya no estuvieran en ángulos de flanqueo sino detrás de él. Brevemente, no era una posición sostenible, pero era suficiente para reorientar la geometría del enfrentamiento. Snape miró hacia donde había estado. El lanzamiento fue preciso y rápido y habría sido efectivo desde el punto de vista de legilimancia así como desde el punto de vista del hechizo, tenía la calidad de algo que también era un intento de leer, de superar la compresión de oclumancia y encontrar la toma de decisiones en progreso. Lo recibió con la calidad de habitación cerrada que había usado en el corredor en octubre, la superficie que no revelaba nada, y el yeso aterrizó en la superficie cerrada y se deslizó fuera de ella y ya estaba reposicionándose. McGonagall se adaptó a su nueva posición. Lo que siguió fueron 3 minutos de la magia más exigente que Ron había hecho fuera de las sesiones del martes con Dumbledore. El enfrentamiento a 3 bandas tenía una cualidad específica que ningún duelo de 2 personas producía, el requisito de atención total simultánea en múltiples direcciones, el manejo constante de ángulos que seguían cambiando porque los 3 estaban en movimiento, el costo específico de mantener la producción ofensiva mientras se manejaban 2 demandas defensivas separadas. Había estado pensando en este problema desde agosto, que fue cuando entendió que el duelo de profesores iba a ser a 3 bandas y había comenzado a diseñar para ello. El diseño no era un plan, los planes se rompieron al entrar en contacto con 3 oponentes hábiles que tenían sus propias intenciones, sino un conjunto de principios. Primero, nunca dejes que una posición fija dure más de 4 segundos. Segundo, utilizar la geometría del enfrentamiento de 3 vías para que 2 oponentes cualesquiera estuvieran ocasionalmente en la línea de lanzamiento del otro. Tercero, el campo estaba para momentos puntuales de entrada alta, no para una defensa sostenida. El campo subió y bajó 3 veces en los 3 minutos. Cada vez que aparecía, estaba al borde de una secuencia entrante alta y necesitaba 3 segundos de espacio comprimido para generar una respuesta. Cada vez que bajaba usaba la movilidad que liberaba para cambiar la geometría. Flitwick se adaptó a la intermitencia del campo más rápido que McGonagall, lo cual era consistente con el estilo de Flitwick, era el adaptador más rápido en la sala y lo había sido desde el primer intercambio. Al final del segundo minuto, había trazado el patrón de cuando el campo apareció y había comenzado a apuntar sus yesos a la ventana justo antes de él, en el medio segundo de restablecerlo. La atención de Ron estaba parcialmente ocupada con el restablecimiento. Atrapó 2 de esos lanzamientos con un encantamiento protector y dejó que lo frenaran medio paso.
Snape usó el medio paso. El Banden Jenks que vino de Snape en el primer segundo del tercer minuto fue el hechizo más sofisticado que Ron había encontrado fuera de las sesiones de Dumbledore, no la versión estándar sino una modificada. La modificación la hacía condicional en lugar de directa, diseñada para activarse en el segundo paso completo después de aterrizar en lugar de inmediatamente, lo que significaba que se activaría precisamente cuando él se estaba reposicionando y su peso se movía hacia adelante. Vio la modificación en el elenco, podía leer el trabajo de hechizos a nivel estructural de la misma manera que lo produjeron años de oclumancia basado en la aritmancia, y tuvo aproximadamente 3/4 de segundo para decidir qué hacer al respecto. Dio un paso adelante. No el segundo paso completo, el primero, deliberadamente. Se detuvo en el primer paso con su peso hacia adelante y dejó que el cronómetro de Hinks leyera la posición y esperara, y en el medio segundo que Hinks estaba esperando envió un encantamiento desarmado a la varita de Snape desde el ángulo en que se había abierto el medio paso. La varita de Snape no abandonó su mano. Tenía un escudo levantado antes de que llegara el encanto, lo que significaba que había anticipado que Ron lo encontraría y usaría ese medio segundo en lugar de evitarlo. Lo que el escudo produjo no fue una desviación sino un bloqueo, el encantamiento absorbido en él, el escudo usando la energía del encanto para reforzarse, que era la técnica avanzada específica del escudo que Dumbledore había descrito en una sesión del martes como una de las firmas de Snape. Ron soltó el Hinks. Simplemente no dio el segundo paso. En cambio, se fue a la derecha, fuera del seguimiento de Hinks, y Hinks expiró sin activarse, y el escudo de Snape fue un encantamiento absorbido más pesado de lo que había sido, lo cual fue un costo. Todo tuvo un costo en un compromiso a 3 bandas. La pregunta era quiénes eran los costos que se acumulaban más rápidamente. Las secuencias de transfiguración de McGonagall habían ido encontrando espacios cada vez más pequeños a medida que avanzaban los 3 minutos. Ella no era más rápida ni más poderosa que al principio, pero había estado construyendo un mapa durante 3 minutos con la minuciosidad paciente de alguien para quien la construcción de mapas era una habilidad central, y el mapa estaba casi completo. Cuando estuviera completo, podría dirigir sus lanzamientos a través de los espacios específicos que describía con la eficiencia que había terminado la partida de Susan en 5 minutos, y él necesitaba evitar que el mapa terminara. Él lo interrumpió. No atacando a McGonagall directamente, ese era el movimiento predecible y ella se había estado defendiendo desde el primer intercambio. Lo interrumpió haciendo algo que no era un ataque, un encantamiento de iluminación sostenido, potencia máxima, desplegado no hacia nadie sino hacia el techo del salón, inundando el espacio con una luz que era 3 veces la intensidad de las velas encantadas, la cualidad específica de un brillo repentino que requería una recalibración fraccionada de cualquiera que hubiera estado operando bajo la luz ordinaria del salón. La recalibración fue genuina pero pequeña, medio segundo, tal vez, de cada uno de ellos. Usó los 3 medios segundos. 3 elencos, dirigidos simultáneamente, el elenco multidireccional específico que había estado desarrollando desde el trabajo de enlace de campo en 4º año. La producción se dividió en 3 vectores en lugar de concentrarse en uno. No encantamientos desarmadores, requerían más precisión en el movimiento de la varita de lo que permitía el lanzamiento simultáneo. Tripping Hinces, dirigidos a la mano de la varita de cada uno, la versión específica que creó una interrupción propioceptiva momentánea en lugar de fuerza física. McGonagall desvió el suyo por reflejo. Flitwick redirigió el suyo con un encantamiento que convirtió la energía de Hinks en impulso hacia adelante, acercándose a él en lugar de alejarse de él, lo cual era el movimiento táctico correcto o simplemente el instinto del campeón en duelo y probablemente era ambas cosas. El Hinks de Snape aterrizó. La mano de su varita se interrumpió durante aproximadamente 3/4 de segundo, no mucho, no dañino, pero sí suficiente. En esos 3/4 de segundo, el siguiente lanzamiento de Snape tuvo un ángulo de varita diferente al que había pretendido, y el Banden Jenks modificado que siguió no fue hacia donde había sido apuntado. Ron estaba en la posición a la que apuntaba el Hinks. No estaba allí porque se había movido, estaba allí porque no se había movido, porque había leído hacia donde apuntaba Snape y había decidido que quedarse era mejor que moverse, y porque el ángulo alterado significaba que Hinks llegó 6 pulgadas a su izquierda en lugar de a su muñeca. El Hinks lo pasó.
Envió el encantamiento desarmador a Snape desde la posición de la que no se había movido, con la absoluta certeza de alguien que había estado avanzando hacia este lanzamiento desde el tercer minuto. La varita de Snape abandonó su mano. El salón no guardó silencio. No había nadie allí que pudiera guardar silencio. Pero la calidad del espacio cambió, la cualidad específica de una habitación en la que acababa de suceder algo significativo, presente en el aire y en la piedra incluso sin testigos. Snape miró su mano vacía. Miró a Ron. Su expresión era la misma y legible que era en todos los momentos significativos que Ron la había observado, no legible de la manera habitual, pero presente con algo que la superficie lograba sin ocultar por completo. Retrievo, dijo Ron, y la varita de Snape regresó a su mano. McGonagall y Flitwick estaban quietos, lo cual era la respuesta apropiada al resultado de una secuencia de casting de la que ambos habían sido parte y que había concluido de una manera que ninguno de los dos había estado seguro que sería posible desde la primera conversación al respecto. McGonagall fue la primera en hablar. El encantamiento de iluminación, dijo. Su voz tenía la calidad de alguien que identifica un mecanismo. Lo usaste para generar perturbaciones simultáneas. No como un ataque, sino como la creación de una ventana simultánea. Sí, dijo. El casting simultáneo, dijo. 3 vectores. Has estado desarrollando eso desde cuarto año, dijo. Ella se quedó en silencio por un momento. Y la decisión de no moverse, en el último reparto. El ángulo de la varita de Snape se vio alterado a 15 centímetros de distancia, dijo. Moverse hacia la derecha me habría puesto en el camino de Hinks. Moverse hacia la izquierda me habría sacado del alcance efectivo de desarme. Quedarse era la única posición en la que ambos resultados estaban disponibles. Snape lo miró. Tenía la expresión que había tenido en el pasillo en octubre, la expresión de un legilimens que había realizado una evaluación habitual y había recibido un resultado no rutinario. Pero ahora era algo más que eso. Era la expresión de alguien que había visto la imagen completa y estaba sentado con ella. El principio que Dumbledore te enseñó, dijo Snape, con la calidad plana de una declaración en lugar de una pregunta. De la teoría del duelo de Grindelwald. Cerrando la brecha entre potencia y aplicación. Sí, dijo Ron. Snape permaneció en silencio durante 3 segundos. Luego, dijo, una preparación adecuada para aquello para lo que te estás preparando. Para Snape, esto era lo que era. Flitwick, que había estado observando la conversación con la calidad de alguien que quería decir varias cosas y estaba determinando cuáles eran apropiadas para el momento, dijo, el casting multidireccional, quiero el marco teórico para ello. En algún momento, cuando tengas tiempo. Hizo una pausa. Sé que estás ocupado. ¿Cuándo sí? Después de junio, dijo Ron. Después de junio, estuvo de acuerdo Flitwick. McGonagall miró a Ron durante un largo momento con la expresión que había ido construyendo a lo largo de 5 años. No hacía calor en el sentido interpretado. Era la calidez de la precisión total, la expresión de alguien que había estado observando cómo se completaba un proceso y estaba recibiendo su finalización sin requerir que fuera otra cosa que lo que era. Ella dijo, bien. Lo dijo en el tono que significaba bien cuando McGonagall lo dijo y lo dijo en serio, es decir, que no era una palabra pequeña. Ron bajó su varita. El salón tenía la calidad que tenía al final de algo que valía la pena, la calidez específica de un espacio que había sido utilizado para su propósito adecuado. Fuera de las altas ventanas, la tarde de febrero estaba haciendo su trabajo tardío, la luz se volvía dorada en el ángulo en que se encontraba a las 4 en punto. Pensó en junio. Sobre su forma. Sobre hacia donde se habían ido construyendo las sesiones de los martes, el trabajo de la sala, los rituales y los 5 años de construcción, que ahora estaba llegando en su forma final y que podía sentir en la calidad de la magia que aún se asentaba en el aire del salón. Estaba listo. Había estado listo por un tiempo. Se metió la varita en el bolsillo, salió del salón y fue a buscar a los demás. Pensamientos de los creadores Magic Inkwell.
La mano de Hermione en el camino sobre Hogsmeade, el claro de Grawp y el torneo de defensa que culmina en el duelo a tres bandas con los profesores, todo anclado en la atmósfera de la ladera de febrero. ¿Te gusta el libro? Agrega esto a tu biblioteca. Dona piedras de poder. 291, capítulo 66.1, El testigo ilumina el cielo. Su cumpleaños cayó el martes 1 de marzo, que era un día laborable, lo cual no era lo peor, un día laborable tenía su propia estructura, y la estructura daba a la ocasión algo distinto. Bajó al sala común a las 6:30 y encontró a Hermione ya allí, que era lo mismo que el tercer año y así era, a estas alturas, simplemente cómo funcionaba esto. La tetera, dijo. Ella estaba en la mesa con su texto de runas y la calidad de alguien que había estado allí el tiempo suficiente para haber preparado té mientras tanto. Ya había una taza servida. Ella había usado la lata buena, la del segundo estante de la estantería de su dormitorio, lo que requirió pensar un poco en cuándo exactamente había estado en el dormitorio a las 5:30 de la mañana, lo cual decidió no seguir. Se sentó. Bebió el té. ¿Cuánto tiempo? Dijo. 6, dijo. Son las 6:30. Estaba leyendo, dijo. Dejó un paquete sobre la mesa. Papel de estraza normal, el práctico nudo doble que usaba para todo. Lo desenvolvió y encontró un libro, pequeño, de la densidad específica del papel viejo, con la encuadernación reparada en algún momento del siglo anterior con un hilo elegido por su resistencia más que por su apariencia. La abrió con cuidado. La portada estaba en latín. Lo leyó una vez y entendió lo que estaba sosteniendo. ¿Dónde encontraste esto? Dijo. Una casa de subastas en Edimburgo, dijo. En diciembre. Una venta de propiedad privada, una familia de magos dispersando una biblioteca. Escribí al subastador en octubre y le pedí que me avisara si surgía algo relevante. Tenía la cualidad que tenía cuando algo había llegado a la conclusión correcta a través del proceso correcto y se dejaba satisfacer por la corrección. Es la única copia que pude encontrar fuera de la colección restringida del Bodleian. El subastador confirmó la procedencia. Sostuvo el libro con el cuidado que requería. Gracias, dijo. Tienes 16 años, dijo. Parecía un libro de 16 años. Harry llegó a las 7 con la expresión de quien había recordado qué día era al despertar. Dejó un paquete sobre la mesa, plano, rectangular, más liviano de lo esperado. El envoltorio era preciso, en la forma específica de quien ha decidido que envolver una cosa correctamente era parte de regalarla. Dentro había un libro. No es viejo, ni raro en el sentido habitual, un manual de campo, del tipo que se produce en pequeñas cantidades para uso profesional específico, este del programa de entrenamiento de aurores y no disponible comercialmente. Anotaciones escritas a mano por un lector anterior, los márgenes de alguien que había usado el manual en condiciones reales de campo y había sido honesto acerca de lo que funcionó y lo que no. Sirius lo tenía del original, dijo Harry. De su entrenamiento. Dijo que lo transmitiéramos cuando fuera el momento adecuado. Miró a Ron con la calidad que tenía para las cosas que no eran actuaciones. Él cree que es el momento adecuado. Ron miró las anotaciones. Reconoció la escritura de las cartas, no la de Sirius, pero sí cercana, el parecido familiar en las formas de las letras que atravesaban a la familia Black. Regulus, posiblemente. O alguien de esa generación, alguien que había pasado por el entrenamiento y había llevado el manual a la guerra y había sido honesto con las páginas acerca de para qué no lo había preparado el entrenamiento. Gracias, dijo. Neville bajó con sus notas de herbología y un paquete plano envuelto en el papel marrón que siempre usaba, un poco inexperto, que era consistente y que Ron encontraba, cada año, simplemente Neville. Tenía la cualidad de serenidad que había estado en él desde enero, la tranquilidad, la ausencia de las viejas vacilaciones. El libro era fino, viejo, la cubierta era de tela sencilla de un verde que se había descolorido hasta convertirse en algo entre salvia y gris. Neville lo puso sobre la mesa con el cuidado específico de alguien que lo había tocado varias veces durante la semana pasada y sabía exactamente cuánto cuidado requería. La abuela lo tenía, dijo. En la biblioteca familiar.
Dijo que había estado allí desde la época de mi tío abuelo y que nadie lo había visto en 40 años y pensó que tú podrías hacerlo. Miró fijamente a Ron. Está en plantas mágicas utilizadas en la preparación ritual. Específico de la tradición en la que has estado trabajando. Una pausa. Leí los capítulos relevantes. Es el periodo adecuado, el marco teórico adecuado. Hay un capítulo sobre anclas vivas que creo que le resultará útil. Ron lo miró. Lo leíste, dijo Ron. Quería saber si valía la pena donarlo, dijo Neville. Tenía razón. Ron podía decirlo solo por los títulos de los capítulos. Lo archivó en la categoría específica de cosas para leer antes de que terminara marzo y miró a Neville con el respeto particular que tenía por las personas que daban cosas que ya habían examinado. Gracias, dijo. Luna llegó a desayunar, que fue el punto al que llegó. Colocó un paquete en la mesa junto a las gachas con la tranquilidad de alguien que había calculado el tiempo sin que pareciera que había cronometrado nada. El libro que había encontrado era el más extraño de los cuatro, lo cual era consistente. Delgado, la cubierta escrita a mano en lugar de impresa, el lomo reparado con algo que no era del todo material de encuadernación estándar y tenía una calidad orgánica que decidió no investigar de cerca. Los contenidos estaban en una escritura que reconoció como Futhark temprano con una variación regional significativa, no la versión de enseñanza estándar, la más antigua, la que antecedió a la sistematización. Leyó la primera página y descubrió que el material trataba sobre la teoría de la percepción, los mecanismos mágicos de la conciencia expandida, escrito a partir de una tradición que no había encontrado en ninguno de los fondos de la biblioteca Black. ¿De dónde viene esto?, dijo. La colección de mi padre, dijo Luna. Tiene una habitación que llama la habitación difícil. La mayor parte de lo que contiene es difícil por razones ordinarias. Esta es difícil por otra razón. Ella lo miró con esa cualidad específica que tenía para hacer observaciones precisas sin necesidad de explicación. Usted es una de las pocas personas a las que les resultaría útil y no difícil. Sostuvo el libro con cuidado. Observó que el material sobre percepción y conciencia expandida era directamente relevante para el ritual complementario que estaba diseñando para ella en abril. Él no iba a decir esto. Gracias, dijo. Feliz cumpleaños, dijo, con la seguridad que usaba para las declaraciones que no exigían nada a cambio. La tarjeta de su madre llegó a la hora del desayuno en una lechuza, el buen material de oficina, la letra que había sido la misma desde que tenía memoria de haber recibido cartas. Lo leyó una vez y lo guardó en su bolsillo interior. La de su padre era una tarjeta separada nuevamente, como había sido el caso desde el cuarto año. Su padre había comenzado a escribir su propia tarjeta en algún momento y no se había detenido, y el hecho de la tarjeta separada era en sí mismo un tipo de comunicación que no requería que las palabras dentro de ella fueran grandes. Este año las palabras del interior fueron, 16 es un número significativo en la teoría mágica. Lo busqué. Creo que ya lo sabías. Él ya lo sabía. Lo sabía desde tercer año, cuando había estado leyendo los textos teóricos fundamentales de la biblioteca Black y había encontrado las anotaciones sobre los umbrales de edad mágica, el significado específico de los 16 años como el punto en el que el núcleo de un practicante terminaba su desarrollo primario, la razón por la que el trabajo ritual serio tradicionalmente no comenzaba hasta esta edad, la razón por la que varios de los textos más exigentes de la biblioteca Black tenían anotaciones en el margen en los pasajes relevantes que decían, no antes de los 16. Había pasado 4 años trabajando para lograrlo. Tenía 16 años hoy. El año que viene era el año en que las obras estarían en pleno funcionamiento. Pensó en su padre encontrando la nota a pie de página en un texto de la biblioteca y escribiéndola en el interior de una tarjeta de cumpleaños y la cualidad específica de eso, un hombre que lo amaba lo suficiente como para buscar cosas. Guardó la tarjeta en su bolsillo interior junto con la de su madre. Por la noche aparecieron los gemelos, porque siempre aparecían los gemelos, con una lata que contenía el bizcocho de cumpleaños de naranja y la crema de mantequilla específica que hacía su madre y que era un poco demasiado dulce en el sentido de cosas que habían sido iguales durante 16 años y no iban a cambiar. Feliz cumpleaños, dijo Fran.
Puso la lata sobre la mesa sala común con la calidad que tenía para los momentos que no eran actuaciones. 16. El año en que las cosas se ponen serias, dijo George. Han hablado en serio, dijo Ron. Entonces es más serio, dijo George. Relativamente. Ron miró a sus hermanos, a Fred con su cuarto de pintura de pizarra y la tienda en funcionamiento, a George con su manera específica e irreemplazable de ver, y pensó en la madriguera ante el gulfal, en el cobertizo, el demonio y los gnomos de jardín, en la calidez densa y específica de una familia que había sido grande, ruidosa y enteramente ella misma, independientemente de las circunstancias que la rodeaban. Corta el pastel, dijo. Cortaron el pastel. Los libros estaban sobre la mesa, alrededor de la lata, 4 de ellos, en sus diferentes tamaños, condiciones y orígenes, el grupo específico de personas que sabían lo que él era y lo que necesitaba y habían ido a buscarlo. Los miró un momento a la luz del fuego y pensó en 16 y lo que significaban, en el sentido técnico específico que su padre había encontrado en una nota a pie de página, y en el otro sentido, el que no se encontraba en ningún texto. Había llegado a ello correctamente. Eso fue suficiente. Pensamientos de los creadores Magic Inkwell. ¿Tienes alguna idea sobre mi historia? Coméntalo y cuéntamelo. 292, capítulo 66.2, El testigo ilumina el cielo. La invitación se envió el 9 de marzo, que era un sábado por la noche, y la invitación consistía en una sola frase. Llegó como llegaron las cosas de los testigos, en escritorios, baúles y esquinas de las mesas, colocados durante las horas en que el castillo dormía y los elfos se movían por él, cada sobresellado con el ojo dentro del círculo. Sabía que había 344 sobres porque los había hecho el martes por la tarde en la sala de menesteres y se los había entregado a Sable en la forma específicamente entendida, que se había convertido, a lo largo de 4 años, en un acuerdo de trabajo de respeto profesional mutuo. Sable no preguntó sobre el contenido. Ron no los explicó. Los sobres fueron a donde tenían que ir. Por la mañana el castillo se despertó leyendo la misma línea. Mañana por la noche, a las 11. Cima de la colina detrás de los invernaderos. Vístase abrigado. El testigo. Eso fue todo. La conversación que produjo tenía la cualidad específica de las conversaciones de los testigos, la nota pasada de mano en mano durante el desayuno, el análisis, la catalogación de ocasiones anteriores, el mismo argumento llegando en 4 formas diferentes a 4 mesas diferentes, podría ser cualquier cosa versus, pero siempre vale la pena ir versus las 11 en punto es fuera de horario versus el testigo nunca ha hecho nada que requiera que usted esté en algún lugar en riesgo. En todas las mesas ganó el último argumento, que fue el resultado correcto. Había estado construyendo la confianza durante 4 años precisamente para que cuando fuera necesario estuviera allí. Pasó el día haciendo otras cosas. Fue a encantamientos, defensa y transformaciones, comió y dirigió la sesión de la Asociación de Defensa de la Noche y no habló con nadie sobre nada relacionado con lo que se avecinaba. La sesión versó sobre el trabajo coordinado con escudos, la técnica específica de 2 personas manteniendo escudos superpuestos contra un bombardeo sostenido, el tipo de escenario que requiere comunicación sin habla. Había estado avanzando hacia esto desde febrero y esta noche el grupo casi había llegado, las brechas entre los escudos se cerraron de la manera específica que surgía de la repetición y la confianza, y los observó trabajar y pensó, bien. Bastante bien. Despidió al grupo a las 9:30. Se dirigió a la habitación que había estado preparando desde el lunes. La sala de menesteres le había dado lo que pedía, que era una sala de trabajo con una gran superficie clara y la oscuridad específica que necesitaba para que la preparación fuera visible. Pasó 1 hora en el trabajo final, la secuenciación, las capas de encantamientos específicos que producirían el orden correcto, el momento correcto y la distribución correcta en el cielo. Llevaba trabajando en la mecánica desde enero. No continuamente, poco a poco, una tarde aquí, una sesión del martes allá, el tipo de preparación que se hizo en todo lo demás. El diseño en sí lo terminó en febrero. La ejecución había requerido 3 semanas de cuidadoso trabajo de construcción en la sala, acumulando los componentes de la forma en que se acumulaba este tipo de trabajo. A las 10:30 ya estaba en la colina.
Había llegado primero, como se esperaba. Había colocado los puntos de lanzamiento en una línea a lo largo de la cresta de la colina, no visibles en la oscuridad, no grandes, el tipo de cosa que nadie notaría a menos que supiera dónde mirar. Se puso de pie, miró hacia el camino desde los invernaderos y esperó. Ellos vinieron. No todos a la vez, no la procesión organizada de un evento que había sido anunciado oficialmente. En la forma en que surgieron las cosas voluntarias, de uno en uno, de dos en dos y en pequeños grupos, la calidad de las personas que leyeron la nota y decidieron que valía la pena tomarla en serio. Los vio subir por el sendero en la oscuridad de marzo, con los cuellos de los abrigos levantados, el aliento visible en el frío, la cualidad específica de 300 estudiantes que encuentran su camino hacia la ladera de una colina porque algo se lo había ordenado y habían confiado en ese algo. A las 11:05 la colina estaba llena. No podía ver rostros individuales en la oscuridad. Podía ver la forma de la multitud, su densidad específica, esparcida por la ladera de la manera informal de las personas que habían elegido dónde ubicarse en lugar de ser dirigidas. El grupo Slytherin estaba hacia la derecha y ligeramente separado pero presente, que era lo que importaba. Los de primer año estaban al frente, que era donde siempre iban los de primer año cuando estaban en algún lugar nuevo. Los profesores estaban detrás. Podía distinguir sus formas, la calidad de los adultos entre una multitud de estudiantes, 6 o 7. McGonagall, cuya silueta era inconfundible. Flitwick, considerablemente más pequeño. Brota a su lado. Dumbledore, ligeramente hacia la izquierda, con la cualidad que tenía cuando estaba viendo algo a lo que había decidido prestarle toda su atención. Ron miró al cielo. Levantó su varita. Lo que pasó después no fueron los fuegos artificiales de los gemelos Weasley, ni los dragones, ni las velas romanas, ni el exuberante caos competitivo de la demostración de productos. Eso era algo suyo y era excelente y era de ellos. Esto fue diferente. Cuando lo diseñó, sabía que la distinción tenía que ser absoluta, no una versión mejor de lo que ya se había hecho, sino algo que no se había hecho antes, algo que tenía su propia razón de existir, que no era artesanía ni espectáculo, sino simplemente lo específico que requería el momento. Los primeros fuegos artificiales subieron hacia arriba, una única línea plateada que ascendía en silencio, lo cual no era correcto para ser un fuego artificial y era correcto para esto, y la ausencia de sonido hacía que el ascenso fuera algo que uno miraba en lugar de retroceder. En su ápice se abrió en un estallido blanco que era más grande de lo que debería haber sido, más grande que la distancia justificada, el tipo de escala que requería la técnica específica que había pasado 3 semanas construyendo en el encantamiento. El blanco permaneció en el cielo durante 4 segundos más de lo que lo haría un fuego artificial estándar y luego se disolvió de la manera específica, no apagándose, sino disolviéndose. Las partículas se separaron en el aire frío hasta que simplemente desaparecieron. Luego el segundo. Luego el tercero y el cuarto juntos, diferentes arcos, diferentes vértices. Entonces el cielo se abrió. Había diseñado la secuencia como una pieza más que como fuegos artificiales individuales, no una colección de efectos sino algo que se movía, que tenía una forma a través del tiempo, que construía hacia algo y llegaba allí y entonces, en lugar de terminar, transformado. La primera sección era blanca y plateada, limpia y fría, los colores específicos de Escocia en marzo, el cielo sobre el terreno hacía lo que hacía este cielo, que era transportar luz como la llevaban los cielos del norte, con una cualidad particular de profundidad que los cielos más cálidos no tenían. La segunda sección introdujo el color lentamente, primero el dorado, luego un azul profundo que no era el azul estándar, ni el color primario de un fuego artificial estándar, sino el azul del lago al anochecer en esta época específica del año. La tercera sección era más pequeña, más rápida y más baja, el final sin calidad final, la cascada que no se anunciaba como tal. Y luego el último. El último fuego artificial fue el que más trabajo le había costado, aquel para el que había estado construyendo el encantamiento específico desde enero. Ascendió lentamente, más lento que los demás, el ascenso casi perezoso, y en su ápice se abrió formando una figura. Ni un dragón, ni la forma de una estrella, ni las siluetas habituales. El escudo de la escuela,
los 4 cuadrantes, el león, el águila, el tejón y la serpiente, en colores específicos que eran precisos en lugar de meramente indicativos, sostenidos en el cielo sobre Hogwarts durante 6 segundos completos antes de disolverse en la forma en que se disolvía. Las partículas flotando hacia abajo sobre la colina y sobre la multitud en la forma específica de algo que había estado sobre ellos y ahora simplemente se dispersaba en el aire a su alrededor. Hubo un silencio. El silencio duró más que los silencios posteriores a los fuegos artificiales que había observado antes, las tareas del torneo, la fiesta de fin de año, los momentos específicos en los que una gran multitud recibió algo y se tomó un momento antes de responder. Este fue más largo. Se paró en la oscuridad en la línea de lanzamiento, miró a la multitud y esperó. Entonces llegó el ruido. No el aplauso formal de una audiencia. El sonido específico de 300 personas en la ladera de una colina en la oscuridad respondiendo a algo simultáneamente, que era el sonido de algo que estaba sucediendo colectivamente que no estaba planeado y no podía ser planeado, la cualidad particular de las personas que habían estado cargando con un año pesado y se les había dado. En 11 minutos de fuegos artificiales sobre una colina escocesa en marzo, un momento en el que el peso del año simplemente no estaba presente. Se paró en él. Lo dejó llegar por completo, sin manejarlo a distancia, sin pasar directamente a lo siguiente. Simplemente se quedó en la oscuridad en la colina y dejó que su cualidad específica fuera lo que era, buena. 300 personas y una noche fría y clara y algo por lo que vale la pena estar afuera. Él había hecho esto para ellos y ellos habían venido y había hecho lo que se suponía que debía hacer. Eso fue suficiente. Fue exactamente suficiente. Una niña de primer año al frente de la multitud, visible porque se había dado vuelta para buscar a alguien y ahora miraba la oscuridad vacía detrás de la línea de lanzamiento, dijo, ¿quién es el testigo? Nadie le respondió. Nadie necesitaba hacerlo. Pensamientos de los creadores Magic Inkwell. Like it. Agrega esto a tu biblioteca. Donar piedras de poder. 293, capítulo 66.3, El testigo ilumina el cielo. Las sesiones de orientación profesional fueron en la segunda semana de marzo. McGonagall las dirigió en su oficina, un estudiante a la vez, con la eficiencia organizada específica de alguien que se tomó las sesiones en serio, como una obligación profesional y como un interés genuino. Había visto la lista en el tablón de anuncios, alfabéticamente, un espacio por estudiante por tarde, 20 minutos cada uno, y había apuntado su nombre para el espacio del jueves sin expectativas especiales. Los otros estudiantes salieron de las sesiones con las cualidades específicas de sus conversaciones. Lavender tenía la cualidad de alguien cuyo plan había sido confirmado. Dean tenía la cualidad de alguien a quien le habían dado más opciones de las que él conocía. Seamus tenía la cualidad de alguien a quien McGonagall le había dado un consejo directo y todavía estaba procesando la franqueza del mismo. Entró a las 4:15. McGonagall tenía la carpeta sobre su escritorio, el registro, el OWL proyecciones, los materiales estándar. Ella lo miró al otro lado del escritorio con la expresión que había desarrollado para él durante 5 años, que era la expresión de alguien que era consciente de que el encuadre estándar de la sesión no era, en este caso específico, el más relevante. Señor Beasley, dijo. Te daré las opciones. Creo que ya conoces la mayoría de ellos, pero el proceso requiere que te los entregue formalmente. Entiendo, dijo. Ella se los dio. El programa Auror, lo dijo con el rotundo reconocimiento de alguien que sabía que esto era técnicamente apropiado y en gran medida fuera de lugar. Romper maldiciones. Curación, si quería el entrenamiento. Los diversos departamentos del ministerio, para los cuales enumeró aquellos que coincidían con sus habilidades documentadas con el cuidado específico de alguien que se tomaba en serio el emparejamiento. Investigación. Academia, si la inclinación estaba ahí. Tomó notas. No porque estuviera indeciso sobre las opciones individuales, tenía opiniones sobre la mayoría de ellas, sino porque las notas eran útiles y porque el acto de escribir las cosas comunicaba que estaba tratando la sesión con el respeto que merecía.
Podrías, dijo McGonagall, con la precisión específica de alguien que ha estado considerando cómo decir una cosa y ha llegado a ello, hacer la mayoría de esto. Eso no es algo común que pueda decirle a un estudiante. Vale la pena señalarlo. Lo sé, dijo. Eso es parte del problema. Ella lo miró. La guerra, dijo. La guerra, estuvo de acuerdo. No sé cómo será el paisaje después. Tengo ideas sobre lo que quiero aportar. Todavía no sé qué forma adopta esa contribución. Ella se quedó en silencio por un momento. Esa es, dijo, una respuesta más considerada que la que recibo de la mayoría de los estudiantes de quinto año. Tomaré la decisión después, dijo. Cuando la forma de después sea visible. Ella lo miró por un momento con la expresión específica que reservaba para él, la que había estado llegando desde segundo año y que ya estaba completamente formada, la expresión de alguien que había visto algo desarrollarse desde la distancia y, gradualmente, había dejado de sorprenderse por ello. Creo, dijo, ese es el enfoque correcto. Tomó nota en la carpeta. Se fue con las notas y caminó de regreso al dormitorio y pensó en lo que vino después y descubrió que la forma era genuinamente confusa, lo cual no era algo incómodo sino honesto. Había estado avanzando hacia un conjunto específico de eventos durante 4 años. Los eventos casi habían terminado. Lo que vino a continuación fue una pregunta para la que aún no había tenido tiempo de abordar adecuadamente. Después se sentaría con él. En la misma sesión, en los días siguientes, escuchó. Harry había salido de la oficina de McGonagall con la calidad de alguien que había recibido un pensamiento que necesitaba y ahora lo estaba haciendo correctamente. Ron lo encontró esa noche en el sofá sala común, solo, que era la posición que usaba cuando estaba trabajando en algo. Auror, dijo Harry, sin preámbulos. Probablemente, dijo Ron. Dijo que me aceptarían inmediatamente. Solo la práctica vale la pena. Hizo una pausa. ¿Sería bueno en eso? Sí, dijo Ron. ¿Lo harías? Harry miró el fuego. He estado pensando en el grupo de defensa, dijo. Sobre cómo ha sido. Dirigiendo las sesiones. Ron esperó. Ha sido. Harry se detuvo. Lo intenté de nuevo. Ha sido una de las mejores cosas de este año. Enseñándoles. Ver cómo lo consiguen. Miró a Ron. No esperaba eso. Lo sé, dijo Ron. Harry se quedó en silencio por un momento. Si Hogwarts está en casa, dijo lentamente, encontrando la forma del pensamiento mientras lo decía. Si realmente es eso. ¿Por qué no estar aquí? La posición de defensa tiene una maldición, dijo Ron. Harry lo miró. Lo cual vamos a romper, dijo Ron, como parte del proyecto general para poner fin a esto. Una pausa. Después de lo cual el puesto estará disponible. Harry volvió a mirar el fuego. Algo en su expresión se asentó, no decisivamente, no la decisión tomada, sino la idea colocada en una posición donde pudiera ser considerada adecuadamente. Defensa profesor, dijo. Serías extraordinario en eso, dijo Ron. Harry no dijo nada por un momento. Luego, sí, dijo. Creo que podría serlo. Hermione acudió a él el viernes, que fue 2 días después de su propia sesión, lo que significaba que había pasado 2 días sentada con eso antes de estar lista para hablar de ello. Esto fue consistente. Ministerio, dijo. ¿Qué departamento? Dijo. Esa, dijo, es la parte que todavía estoy decidiendo. Tenía la cualidad que tenía cuando un problema era interesante en lugar de frustrante, el estado de alerta específico de alguien que había descubierto algo que merecía toda su atención. Ley mágica. Derechos de las criaturas. El DMLE, posiblemente, aunque la superposición con el trabajo de Aurora hace que. Se detuvo. Lo miró. ¿Qué opinas? Creo, dijo cuidadosamente, que el ministerio va a necesitar gente mejor que antes. Después. Él la miró.
Creo que podría ser la versión de Hermione Granger que cambia lo que es el ministerio, en lugar de la versión que trabaja dentro de lo que es actualmente. Ella lo miró por un momento. La mirada de reojo, la de imagen completa. Eso no es un departamento, dijo. No, dijo. No lo es. Consideró esto con el enfoque específico que le dio a las cosas que habían llegado al nivel correcto de complejidad. Luego asintió una vez y volvió a sus notas con la cualidad de alguien que ha recibido información que pensaba utilizar. Neville había acudido a él antes de la sesión, que era la versión Neville de la misma conversación, llegó con la pregunta ya a medio formular en lugar de esperar a que la ocasión institucional la presentara. Herbología, profesor, dijo Neville. He estado pensando en ello desde enero. Sí, dijo Ron. Así es. Neville lo miró. Ya lo sabías. Eso pensé, dijo Ron. Como eres en los invernaderos. Como estabas con la plantación del bosque cuando estábamos en el claro de Graup. Lo miró fijamente. Eres profesor, Neville. Ya eres uno. Llevas desde octubre enseñando a los de primer año en el invernadero. Te he visto. Neville estaba en silencio. Les escribí a mis padres, dijo. Antes de la sesión. Para preguntarles qué pensaban. ¿Qué dijeron? Sacó la carta. No lo leyó en voz alta. Simplemente lo sostuvo por un momento con la calidad de alguien que había recibido algo que pretendía conservar. Mi papá dijo, eso suena propio de ti. Eso es todo. Simplemente, eso suena propio de ti. Ron lo miró. Así es, dijo. Neville dobló la carta y la guardó y tenía la expresión de alguien que había llegado a lo que iba a hacer y que descubrió, al llegar, que encajaba. Pensamientos de los creadores Magic Inkwell. ¿Tienes alguna idea sobre mi historia? Coméntalo y cuéntamelo. 294, capítulo 66.4, El testigo ilumina el cielo. El ritual final tuvo lugar el 22 de marzo. Lo había estado preparando desde enero, que fue cuando terminó las secciones relevantes de la biblioteca Black y las comparó con el libro de notas de Ravenclaw sobre el fortalecimiento mágico fundamental. Las dos fuentes no estuvieron de acuerdo en todos los puntos, habían sido escritas en siglos diferentes por personas con marcos teóricos diferentes, pero estuvieron de acuerdo en los fundamentos, que era que el fortalecimiento del núcleo en el nivel que estaba diseñando requería tres cosas: el funcionamiento correcto, la intención correcta y alguien que lo llevara a cabo y que estuviera operando a suficiente profundidad mágica para mantener el espacio mientras los participantes trabajaban. Él era lo tercero. Los cuatro, Harry, Hermione, Neville y Luna, habían acordado en febrero, después de que él les explicara el diseño, el mecanismo y los resultados realistas. Había sido específico sobre los resultados, el fortalecimiento del núcleo significaba una mayor capacidad mágica y una mayor precisión, lo que significaba que todo lo que ya hacían sería cada vez más efectivo. Eso no significaba que serían transformados. Significaba que la línea de base se movería. ¿Cuánto cuesta?, había preguntado Harry. Depende de la persona, había dicho Ron. Depende de con qué haya que trabajar. Para ustedes cuatro, más que los rituales básicos. Has estado construyendo desde entonces. ¿Te dolerá? Luna había preguntado, ¿cuál era la pregunta más útil? Brevemente, había dicho. En la forma en que las cosas que se expanden duelen brevemente. Del otro tipo no. Se reunieron en la sala de necesidades a las 10 en punto del día 22, la sala produjo, a petición suya, la configuración específica que había descrito, piso de piedra, sin muebles, las dimensiones específicas que daban a la sala de trabajo respirar. Él mismo estableció el límite de la protección, lo que tomó 20 minutos del cuidadoso trabajo en capas que requería la protección, y lo revisó 2 veces, y luego repasó el trabajo una vez más en su cabeza mientras los cuatro se acomodaban en sus posiciones. Luna estaba leyendo algo. Neville tenía los ojos cerrados con la cualidad de alguien haciendo una preparación mental específica. Harry y Hermione estaban hablando en voz baja sobre algo que no era el ritual, que era como ambos manejaban la cualidad específica de esperar por algo, ocupando la espera con otra cosa. Miró a los cuatro.
Pensó en lo que habían sido en septiembre del primer año, las versiones de sí mismos que habían existido antes de la acumulación de 5 años de esto, antes del entrenamiento y los rituales y las cartas de los testigos y la cualidad específica de las personas que se habían elegido entre sí, y pensó, son extraordinarios. No por la magia. Por la elección. Listo, dijo. Estaban listos. El ritual duró 2 horas. Era lo más exigente técnicamente que había hecho desde el trabajo profundo de la sala con Dumbledore, no porque los componentes individuales fueran complejos sino porque sostener el trabajo mientras 4 personas se movían a través de él simultáneamente requería una especie de atención multidireccional sostenida que era la habilidad específica de alguien que lo había estado construyendo desde el tercer año y ahora lo estaba usando en toda su extensión. Mantuvo el espacio y observó a cada uno de ellos y mantuvo el funcionamiento y sintió, de la manera específica en que grandes piezas de magia se sentían más que se veían, los 4 núcleos respondiendo al funcionamiento, no instantáneamente, no dramáticamente, sino con la cualidad gradual de algo profundo y fundamental que se desplaza hacia una nueva posición. Al final de las 2 horas, cuando el trabajo terminó y la sala se disolvió y los 4 abrieron los ojos y regresaron al registro ordinario de la sala, el silencio duró aproximadamente 4 segundos. Entonces Harry miró sus manos. Había una neblina a su alrededor. No es dramático, no es visible desde el otro lado de la habitación, no es el tipo de cosa que llamaría la atención en un espacio ordinario. Pero presente, la cualidad específica del poder mágico que había aumentado más allá del punto de fácil contención y estaba esperando que la contención lo alcanzara. Una tenue luminiscencia en los bordes de sus manos, sus antebrazos, difundiéndose ligeramente hacia afuera en los márgenes de la misma forma en que el calor se difunde de algo cálido. Hermione se miró las manos. Luego en casa de Harry. Algo en su expresión tenía la cualidad de un científico que observa un resultado que era consistente con la predicción y encuentra la consistencia más satisfactoria de lo que hubiera sido el drama de la sorpresa. Neville se puso de pie y la neblina se movió con él, alrededor de sus hombros, difundiendo en su contorno la cualidad específica de algo que era más grande que la forma que contenía. Lo miró con la cualidad que había estado desarrollando desde el primer ritual, sin alarmarse, sin mostrar calma, simplemente presente con el hecho de ello. Luna se miraba las manos con la expresión que tenía para las cosas que encontraba realmente interesantes. Puedo sentir los bordes de la habitación, dijo. Podrás hacerlo durante unos días, dijo Ron. Hasta que el control se ponga al día. No extiendas demasiado tus sentidos, el alcance será más amplio de lo que estás acostumbrado y te cansarás rápidamente. ¿Cómo lo manejamos?, dijo Harry. Sin preguntar si era posible la gestión, sino preguntando por el método específico. Compresión consciente, dijo Ron. No es represión, eso crea presión. Simplemente, atención al límite. Donde terminas y comienza la habitación. Practícalo hasta que sea automático. Miró a los 4. Lo tendrás controlado dentro de un mes. La neblina desaparecerá cuando el control esté sólido. Después de eso, tendrás más con qué trabajar. Harry lo miró. La neblina alrededor de sus manos era constante, no se desvanecía, la particular cualidad luminiscente de algo asentándose en una nueva línea de base. Has hecho esto por ti mismo, dijo. Varias veces, dijo Ron. ¿Es esto lo que parece? Después. Ron consideró esto honestamente. Brevemente, dijo. Luego te acostumbras, la neblina se va y es simplemente, como eres. Harry miró sus manos nuevamente. Algo en su expresión tenía la cualidad que había estado desarrollando desde enero, la expresión específica de alguien que había perdido algo que había llevado toda su vida y estaba descubriendo, en el espacio que había dejado la pérdida, lo que realmente era. Correcto, dijo. El mes siguiente fue el de perfeccionamiento. Trabajó con cada uno de ellos individualmente en la compresión, la técnica específica de la conciencia en el límite de uno mismo, sin suprimir la capacidad aumentada sino conteniéndola correctamente para que no se filtre al entorno. Harry lo consiguió más rápido, lo cual no era sorprendente, había estado manejando la relación entre su propia producción mágica y su entorno desde que tenía 11 meses,
Y la memoria muscular estaba allí incluso si no sabía cómo llamarla. Luna lo entendió de una manera que era completamente suya y que Ron no pudo rastrear por completo, lo cual tampoco fue sorprendente. Neville trabajó en ello con la firme paciencia de alguien que había aprendido que las cosas en las que era bueno provenían de la repetición en lugar de un dominio repentino, y al final del mes su control era impecable. El enfoque de Hermione fue metódico, tomó notas, identificó los puntos donde la compresión era más débil, apuntó a esos puntos específicamente y el resultado fue el controlado con mayor precisión de los cuatro. En abril la neblina había desaparecido. Lo que quedó fue simplemente lo que eran. Pensamientos de los creadores Magic Inkwell. Like it. Agrega esto a tu biblioteca. Donar piedras de poder.